Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es Archivo Francés y hoy os traigo una reseña con la cual os quiero vender uno de los libros que creo que ha cambiado mi vida. No sé si mi vida, pero me ha apasionado, me ha gustado muchísimo y hacía muchísimo tiempo que no me sentía así con un libro, así que he decidido pues darle un hueco con un vídeo específicamente para este libro, porque se lo merece, la verdad. No quiero hacerlo muy largo, tampoco quiero hacerlo con spoilers, así que si os interesará el libro, pues os podéis quedar por aquí sin haberlo leído, porque si hago cualquier spoiler, haré pues eso, un fragmentito, un capítulo del vídeo será dedicado a eso y estará totalmente señalizado en la cajita de la descripción y todo para que lo veáis y os saltéis los spoilers si es que no los queréis. Sí que voy a leer algunas citas que me han impactado mucho, voy a meterme dentro de lo que es la historia, pero intentaré no decir demasiados spoilers. Bueno, ¿de qué libro estoy hablando? Pues os voy a presentar hoy Nuestra Señora del Nilo, de Scholastic Mukasonga, publicado por Minúscula y traducido por José Manuel Fajardo. Este libro, bueno, lo tengo por la biblioteca, por eso lo veis ahí con su sellito puesto en la portada y en el lomo. No estaba en mi radar especialmente, ahora os contaré cómo he llegado a él, pero lo he leído en este mes de mayo por una iniciativa que ha hecho un compañero de aquí de Booktube que se llama Jack. El canal es Project Dragonfly y desde hace un par de años hostea, hace esta iniciativa que es el Mayo Africano, que es en mayo pues leer libros africanos, ¿no? De autores africanos. Me parece una iniciativa súper chula y el año pasado es que me enteré tarde, entonces no me pude unir. Pero este año sí que quería hacerlo y estuve pues eso, mirando qué libros me podría interesar, porque sí que es cierto que pues, la literatura africana es una literatura que no es demasiado conocida, obviamente por razones obvias, y es que pues, es un continente olvidado cultural, social y económicamente y políticamente mucho más también. Pero bueno, la cuestión es que me puse a indagar porque cerca de mi casa hay una librería que está especializada en literatura negra, en literatura afro, ¿no? Creo que se llama literatura afro, tanto de personas negras de América como de África, ¿no? Entonces estuve mirando su catálogo, que es lo que vendían, y me interesó mucho esta portada, ¿no? Nuestra Señora del Nilo. La cubierta me parece preciosa, por cierto. Y investigué un poco, leyendo la sinopsis así un poco por encima, y hablaba de un país del cual no conocía, y hablo en pasado porque ahora al leerlo sé que conozco mucho más de la historia. No conocía a Ruanda, que es el país de donde es la autora, y es donde se desarrolla íntegramente esta historia. Nuestra Señora del Nilo es el título de esta obra, pero también dentro de esta novela es un liceo. Es un liceo en Ruanda, que es el liceo femenino pues con más prestigio de toda Ruanda, y es donde envían a la élite femenina, ¿no? Estamos en los años 70, en el que pues, hay bastante tumulto social en esa época. Creo que estamos hablando del año 72-73 y nada, pues básicamente lo que nos explica en la sinopsis es que Mukasonga nos describe un año en la vida de unas estudiantes, unas adolescentes ruandesas de diferentes etnias que están luchando un poco por la supervivencia en un país donde pues, la educación y la cultura están como con mucho tumulto, sobre todo si eres una mujer, ¿no? Nos habla pues, sobre la cultura Hutu, la cultura Tutsi, que ahora entraremos en todo este tema. Nos habla mucho de toda la historia política que hay detrás de este momento de este país, de Ruanda. Y pues bueno, para mí, más que una historia, más que un seguimiento de unos personajes, ¿no? Es más bien una radiografía del estado de un país desde el punto de vista de este liceo, ¿no? Anclado en este liceo que es falso, es ficticio, pero se basa en uno de los liceos más importantes, digamos, de Ruanda en esa época. Básicamente es el liceo donde estudió Scholastic Mukasonga hasta que tuvo que exiliarse a finales de los años 70. Aparte de lo que es el libro en sí, que lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo y me da mucha rabia porque seguramente gran parte de esta emoción que estoy sintiendo, ¿no? de lo mucho que me ha gustado este libro, es porque me ha ayudado muchísimo a comprender la historia de un país y a tener curiosidad He aprendido muchísimo con este libro, me ha parecido brillante, me ha gustado mucho.
la historia que cuenta y me ha parecido durísimo lo que cuenta. Y es que, como he dicho, este libro se sitúa en los años 70, a principios de los años 70, seguramente pues eso, 72-73, y lo configuro en esta época porque no se dice, creo que no se dice concretamente, pero bueno, el ambiente político nos lo deja bastante claro. Y es que se sitúa justo antes de un golpe de estado que hubo en 1973, en julio de 1973, en el que se acabó con un gobierno autoritario para comenzar otro. Y es que os voy a hablar un poco de la historia de Ruanda, así porque sí, porque me parece una cosa súper interesante y que he aprendido un montón con este libro. Y nada, pues antes de ponerme a hablar del libro quería hacer como una especie de paréntesis en el que os explico, porque si sois como yo, que no sabéis nada de este país ni de absolutamente nada de la historia de Ruanda, pues os va a venir bien para después poder explicaros el por qué me ha gustado tanto, ¿no? Un supuesto nacimiento del río Nilo se sitúa en una montaña de Ruanda, perdida en medio de, pues eso, la jungla, la selva, lo que sea, no sé. Y ahí ha decidido Mukasonga construir su liceo mental, ¿no? Es su liceo ficticio que está aquí, como a la cima de una montaña, que en el valle está el pueblo, ¿no? Y es un instituto, es un internado, por así decirlo, ¿no? Es un internado en el que conviven, o sea, las estudiantes son ruandesas, pero el profesorado es tanto ruandés, que no son muchos, como belgas, como franceses, como, en fin, de varios países europeos y también ruandeses, pero bueno, sobre todo quería apuntar que hay muchos belgas y muchos franceses, porque Ruanda en su momento fue una colonia, creo que francesa y después belga, y después supuestamente fue liberada. Y aquí es donde empieza pues, todo esto de las dictaduras. Desde Europa se finge que se deja el país en sus propias manos, ¿no? En plan de, bueno, vamos a liberar el país, pero en realidad lo que están haciendo es hundirlo, porque lo están llevando en secreto. Pero bueno, la cuestión es que estamos viviendo en esta época en la que se sitúa el libro en una dictadura Hutu, que es una de las tribus que conforma Ruanda. Mayoritariamente creo que son tres. Bueno, la mayoritaria es la Hutu, que es como definieron los blancos que llegaron a Ruanda, como un pueblo con unas determinadas características físicas. Evidentemente todos son negros, pero pues unos son más negros y otros son menos negros, entonces los menos negros eran superiores. Estos eran los Tutsis. Quiero decir que todo esto que voy a decir es histórico, no estoy para nada de acuerdo, por supuesto, pero bueno, lo que voy a estar diciendo no estoy de acuerdo con ello. Obviamente no hay razas superiores, obviamente, pero bueno, los Tutsis eran la otra etnia que vivía en Ruanda, que es menor la población, pero bueno, llegan los blancos y deciden enfrentar a dos etnias que no estaban enfrentadas en un primer momento, ¿no? Porque pensan, los blancos ven a estos negros que son menos negros, que tienen una tez un poco más clara, que tienen una nariz más europea, ¿no? Y tienen unas facciones que les recuerdan mucho a la raza aria. Entonces, pues bueno, deciden llamarlos el pueblo elegido dentro de Ruanda, ¿no? Entonces los Hutus se rebelan y deciden coger el poder en contra de toda esta ideología de que los Tutsis son superiores, ¿no? En 1994 creo que fue, hubo otra revolución, una revolución en la que los Hutus decidieron, bueno, el gobierno Hutu decidió pues terminar con la etnia Tutsi, y hubo un genocidio. Me ha ayudado un poco a comprender lo que pasaba dentro de este libro, ¿no? Porque recuerdo que este libro transcurre en los años 70, pero como que es el preludio de algo mucho más grande que está a punto de suceder, que nosotros sabemos que va a suceder, pero que todavía no va a suceder dentro de este libro, ¿no? Me parece tan interesante que Scholastic Mukasonga haya decidido relatar, escoger este periodo, ¿no? Y no el del genocidio, sino este periodo en concreto, para mostrárnoslo en una ficción. Y es porque Scholastic Mukasonga es Tutsi y toda su familia falleció, no, fue asesinada en el genocidio, fue matada y erradicada por los Hutus, y ella tuvo que huir en 1973 con este cambio de régimen que hubo previo al siguiente cambio de régimen, que sería el que haría el genocidio. Con ese primer cambio de régimen ya tuvo que salir por patas de su país, porque no
ya empezaba la segregación, ya empezaban a haber violencia contra esta etnia, ¿no? Entonces pues me parece muy relevante que haya escogido justamente ese momento porque es semi-autobiográfico, me da la impresión a mí, y por lo que he podido leer en internet, Nuestra Señora del Nilo es semi-autobiográfico, entonces me parece súper relevante. Bueno, y ahora sí que vamos a pasar a hablar de este libro, en concreto de lo que pasa dentro y de cosas que me han fascinado. Este libro se ordena en 12 capítulos, es muy cortito, tiene 225 páginas, perdón, y son 12 capítulos, cada capítulo tendrá pues eso, 20 páginas, 30 páginas como mucho. Como he dicho al principio del vídeo, no es una historia lineal en la que sigamos a ciertos personajes, o sea, un personaje concreto o dos personajes concretos a lo largo del año, sino que sí puede ser, o sea, es una historia lineal, pero vamos saltando en diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas, diferentes situaciones en las que van creciendo, o sea, en las que van viviendo este liceo, ¿no? Y diferentes personas que lo van viviendo y tal. Por lo tanto, para mí ha sido una radiografía, ¿no? Como estaba diciendo, una radiografía de la Ruanda de los años 70, en este momento de cambio de régimen justo, y me ha parecido excepcional. Tengo muchas citas, bueno, muchas, tampoco tengo muchas, pero bueno, tengo algunas citas ahí guardadas y tengo muchas ganas de leeros algunas de ellas porque me ha parecido brillante. Cómo está escrito, me ha parecido súper lúcida, súper concisa, súper... Obviamente es un relato subjetivo, o sea, se presenta a los Hutus como personas, obviamente porque todos son personas, pero hay ciertos personajes Hutu que son insoportables y se nota que es la autora diciendo, es que esta gente existió de verdad y esta gente me hizo daño y yo voy a escribir que esto, o sea, esta gente ha sido mala, ¿no? Y ha cometido X acciones, ¿no? Entonces, obviamente no es un texto objetivo, ni pretende serlo, y yo prefiero que haya sido así, porque, pues bueno, llamadme loca, pero prefiero estar del lado de las víctimas siempre, ¿no? Entonces me ha parecido una radiografía como muy... pues eso, muy, no polarizante, pero como que te enseña los puntos de vista y vas dando cuenta conforme avanza la historia y conforme avanzan los capítulos de lo mucho que se va radicalizando cierto sector de la población Hutu y cómo por una tontería se acaba todo haciendo bola y todo explota de una manera que dices, es que cómo ha podido ser así, y es que es verdad, ¿no? O sea, esto sucede de verdad. Y con esto quiero leeros una de las citas que, bueno, como no es mi libro, pues le he tenido que hacer fotos para poderoslo enseñar. Tengo una que está en la página 196, que está tirando hacia el final, porque es cuando se va gestando todo el clímax, ¿no? de la acción política que está pasando. Y es una conversación entre una persona un poco más moderada y una Hutu que es súper radical, que quiere erradicar a los tutsis, ¿no? En resumidas cuentas, la radical está inventándose algo para poner a la población en contra de las tutsis. Entonces la moderada le dice a la radical, tú sabes que todo eso se basa en tus mentiras. Y la otra contesta, no son mentiras, es política. Entonces, pues bueno, yo creo que esto relata muy bien pues eso, lo que sucede en este libro, cómo la política lo tergiversa todo, cómo todo se escuda dentro de la religión, que está muy arraigada a fuerza, o sea, la fuerza y ahí con calzador la cultura cristiana y católica dentro de esta cultura que no tiene nada que ver con el catolicismo, pero como los colonos llegaron, pues se colonizó de esa manera y se quiso hacer... el liceo de esa manera, que se rece a la Virgen, que vino blanca pero la pintaron de negro para que se pareciera al pueblo, bueno, en fin, cosas así, ¿no? Entonces eso, quiero recalcar que es una lectura que yo le he dado un punto de vista muy político y yo creo que tiene gran peso político porque es historia, ¿no? O sea, es historia de un país, es política, es la política que ha seguido un país durante un año, las políticas culturales, étnicas, raciales que se han seguido durante muchos años, inculcándose dentro del cerebro de la gente, ¿no? Como para que en las siguientes generaciones todo se diera por hecho, se diera hecho que hay que odiar a los tutsis, que son lo peor, que son las cucarachas del país, tal, no sé qué, bueno, en fin.
Entonces para mí es una lectura muy política, me ha parecido súper interesante, como ya he dicho, la manera en la que nos da diferentes pinceladas con situaciones tan diferentes, ¿no? Y también me ha parecido muy interesante, y sé que esto supongo que habrá pasado en muchos otros países de África y muchos otros países colonizados en el siglo XX, o sea, finales del siglo XIX, principios del XX, en el que se hace como una elitización de ciertos, pues eso, este instituto es como la élite femenina, ¿no? Lo que va a salir tal, de aquí tienen que salir relaciones, matrimonios concertados y todas estas cosas. Y de hecho en la primera página nos dice: el liceo es de chicas, los chicos se quedan allá abajo, en la capital. Este liceo se construyó para las chicas, bien alto, bien lejos, para apartarlas, para protegerlas del mal, de las tentaciones de la gran ciudad. Eso es así porque las señoritas del liceo están destinadas a un buen matrimonio. Hace falta que lleguen a él vírgenes, o al menos que no se queden embarazadas antes. Aunque si son vírgenes mejor, el matrimonio es algo serio. Se habla mucho de esto, ¿no? de la virgindad, de ser virgen, de qué es ser virgen, de por qué es tan importante esto para toda la familia, ¿no? Porque depende toda una familia de una mujer que van a ofrecer en matrimonio a X persona para, bueno, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y hablando de esto, de lo de la maternidad, de lo político que es tener hijos, la maternidad, la familia, el matrimonio, en Ruanda hay una cita que me pareció brillante también, que dice, era una conversación entre varias chicas y dice: evidentemente yo quiero tener hijos como las otras, pero quiero hijos que no sean ni hutus ni tutsis, ni medio hutus ni medio tutsis. Quiero que sean mis hijos, nada más. A veces me digo que sería mejor que no los tuviera. Y no sé, lo de que ni sean hutus ni tutsis, sino que sean mis hijos, me parece... Es que, de verdad, es que tiene frases que son clave. Y luego hay otras partes, y perdón porque este vídeo creo que no está teniendo ningún sentido, simplemente soy yo hablando sobre lo que me ha gustado, pero bueno. Habla también de personas blancas que residen allí, que están locos con la idea de que los tutsis eran la raza superior y demás. Hay otros capítulos en los que hablan sobre ser mujer, ¿no? Convertirse en mujer por tener la regla. ¿Qué es sangrar? ¿Cómo se trata el sangrado, el periodo, la menstruación en el liceo? ¿Cómo se castiga moralmente a las mujeres por ser mujeres? Porque este es el castigo que tienes por haber nacido mujer, deberías... O sea, qué mala suerte que has nacido siendo mujer, así tienes que sangrar todos los meses y tu obligación es tener hijos, casarte y ser fiel a tu marido, esas cosas. Y luego hay un capítulo que me ha parecido uno de los mejores capítulos en cuanto a reflexión, que no había caído yo porque soy blanca y europea, sinceramente os lo digo, ¿qué se le va a hacer? Pero hay un capítulo que tengo 2 citas, de hecho, creo, que va sobre los gorilas, porque Ruanda es uno de los países con mayor población de gorilas de África. Allí en los años 60 es cuando se empezó a ir, o sea, cuando empezaron los europeos y los americanos a ir para estudiarlos y demás. Entonces había una discusión porque una de las alumnas quería ir a visitar los gorilas, pero una señora blanca que había decidido estudiar los gorilas se negaba en redondo a que la gente ruandesa los visitara. Entonces había como una especie de debate, ¿no? Y en un momento se dice esto: resulta que son también los blancos quienes han descubierto los gorilas, como descubrieron Ruanda, África y el planeta entero. Y nosotros, los Bakiga, que son algunos, o sea, las personas que viven en el norte de Ruanda, que son donde viven los gorilas, básicamente, ¿acaso no hemos sido siempre los vecinos de los gorilas? Hoy se diría que los gorilas solo les pertenecen a los Basungu, que son blancos. Solo ellos pueden verlos, acercárseles. Están enamorados de los gorilas. En Ruanda lo único interesante son los gorilas. Todos los ruandeses deberían estar al servicio de los gorilas, ser los boys de los gorilas. Los boys son como las personas de servicio de los gorilas. No preocuparse más que de los gorilas, no vivir más que por ellos. Incluso hay una mujer blanca que vive entre ellos y detesta a todos los hombres, sobre todo a los ruandeses. Vive el año entero con los monos. Ha construido su casa entre ellos. Ha abierto un centro de salud para los gorilas. Todos los blancos la admiran. Recibe mucho dinero para los gorilas. Pero yo no quiero dejarle los gorilas a los blancos. Los gorilas también son ruandeses. No podemos dejárselos a los extranjeros. Tengo el deber de ir a verlos, e iré. Y me parece fascinante porque no... O sea, claro, conocía la historia de Jane Goodall, que es de los chimpancés, pero no conocía a la que había visitado, o sea, la que había estado estudiando a los gorilas, que no me acuerdo ahora del nombre, lo dejaré por aquí, que fue asesinada en los años 80 por alguien que no se sabe quién es.
Creo que eran cazadores furtivos. O sea, puede parecer que sean los cazadores furtivos. Pero bueno, tenía muchos enemigos, entre ellos pues los ruandeses que decían, pero ¿por qué vienen los blancos a decirnos cómo nos tenemos que comportar con alguien, con seres con los que hemos convivido toda nuestra vida, y ahora tiene que venir alguien de otro país, de otro continente, a decirnos cómo tenemos que tratarlos? En fin, me pareció brillante, la verdad, me pareció brillante. Y luego cuando esta gente vuelve de ver a los gorilas, ella dice, la chica que ha ido a verlos dice: entonces pensé en lo que contaba la madre de Goretti, que en otro tiempo los gorilas fueron hombres, pero yo tengo otra historia que proponer. Lo que pasa es que los gorilas se negaron a ser hombres, eran casi hombres, pero prefirieron quedarse como monos en su selva, en lo alto de los volcanes. Cuando vieron que otros simios como ellos se habían convertido en humanos, pero que también se habían convertido en malvados y crueles, y que pasaban el tiempo matándose entre sí, se negaron a hacerse hombres. Ese es, quizá, el pecado original del que habla todo el tiempo el padre Hermenegildo, cuando los simios se volvieron hombres. No me digáis que no es maravilloso, de verdad, es que no puedo, es increíble. Aquí es cuando ya me pongo a hablar del final del libro, que es en el momento en el que empieza a ver ese primer atisbo de lo que va a ser el genocidio de unos 10 o 20 años después, ¿no? En estos dos últimos capítulos se narra esta semi-revolución que hay por un bando, por otro, tal, no sé qué, no, o sea, entre propios hutus, no, los tutsis no tienen nada que ver en la política, no llegan a meterse nunca porque están relegados completamente de la política. Entonces son entre los propios hutus, los más radicales y los menos, los que se enfrentan, pero toda la violencia no tiene cabida entre ellos, sino que toda la violencia se ejerce contra los tutsis, ¿no? Y llega un momento en el que los más radicales, que son los que hasta en ese momento están en el gobierno, deciden expulsar a los hutus de sus tierras y tirarlos hacia, pues, arrinconarlos, ¿no? Como los israelíes a los palestinos en la franja de Gaza, ¿no? Una de las tutsis que consigue huir y estar escondida de absolutamente todo lo que está pasando en ese momento, está convencida de que va a haber una revolución, y que va a haber una revolución en que los van a matar a todos los tutsis, ¿no? Y comenta: cuando los matones se arrojen sobre nosotras, algunos dirán: en África es siempre lo mismo, matanzas salvajes que no hay quien entienda. Incluso si algunos se enclaustran en sus habitaciones para llorar, sus lágrimas no nos salvarán. Entonces, nada, con esa cita, o sea, yo me quedé flipando, bueno, me he quedado porque lo he leído hoy, me he quedado flipando, diciendo, ostras, es que las personas blancas, las personas con privilegios, somos demasiado privilegiados como para podernos meter. O sea, me ha parecido tan triste que me haya emocionado tanto este libro porque no sabía nada de la historia de Ruanda. Entonces me ha removido por dentro el aprender sobre esto con 27 años, 30 años después de que ocurriera. No sabía nada. Y le preguntas a la gente que sí que vivió en esa época y dijeron: sí, bueno, yo sabía que unos eran buenos y otros eran malos, y que, bueno, y que ya pasó. Y te quedas como diciendo: ¿en serio? Y es eso, o sea, África, los países africanos, las etnias africanas, cualquier etnia minoritaria en realidad de cualquier parte del mundo que no sea Occidente, está perdida, está vendida, porque a nadie le interesa, ¿no? Nadie se toma la molestia de aprender, de luchar, ¿no? Bueno, digo nadie hablando en genérico, obviamente hay gente que se implica muchísimo, y gente que lo intenta y que se mete y que hace por aprender, y hace por aprender y por comprender y por intentar cambiar las cosas, aunque sea poniendo un granito de arena, ¿no? Entonces, por eso agradezco muchísimo a Jack de Project Dragonfly por proponer esta iniciativa, porque realmente si no hubiera sido por este libro nunca hubiera sabido qué ha pasado en Ruanda, cuál es la historia de Ruanda, quiénes son los tutsis, quiénes son los hutus. No hubiera sabido absolutamente nada, y me parece súper relevante por estas iniciativas, ¿no? Aunque sea pues meterse por vía de la ficción a conocer un poco del mundo en el que vivimos y conocer las vivencias que han vivido, ¿no? Las experiencias que han vivido la parte de la población del mundo que no sabemos, o sea, no nos podemos ni imaginar por lo que han pasado y por lo que están pasando. Entonces me parece súper interesante y súper importante y súper necesario que de vez en cuando, aunque sea en mayo solamente, leer literatura africana, en marzo leer literatura asiática, y no solamente de Japón y de Corea, sino leer de Afganistán, leer de Pakistán, leer de países que dices no conozco, no se conoce, y pido por favor
y doy las gracias a minúscula por haber traído este libro, y pido por favor a todas las editoriales posibles que publiquen literatura de países minoritarios, de países que no se traducen, que no se oyen, de voces que no tienen como ese potencial, ¿no?, de ser escuchados porque no son relevantes en el panorama internacional, ¿no? Súper, 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 súper necesario leer de vez en cuando fuera de nuestra zona de confort, y leer, intentar comprender, intentar nutrirnos de otras culturas, intentar nutrirnos de historia, empaparnos pues eso, de otras historias que nos pueden llegar a mover mucho y comprender cómo estamos ahora y poder compararlo con otras situaciones que estamos viviendo en este momento, tanto nosotros como otras personas, pero que sí que conocemos porque salen las noticias efectivamente. Entonces, nada, eso, ya acabó mi diatriba. Deciros que os lo recomiendo muchísimo, está bellamente escrito, me gusta mucho cómo está escrito. Sí que es verdad que no es para todo el mundo, porque lo he leído con más gente y la mayoría de gente con la que lo he leído no le ha gustado cómo estaba escrito, pero a mí me ha parecido fascinante. Y nada, espero que lo leáis. Si no lo conocíais, por favor, echadle un vistazo si os interesa el tema político, histórico. Echadle un ojo porque no os va a defraudar. Yo quiero leerme más sobre Scholastic Mukasonga porque me ha gustado mucho cómo escribe y cómo muestra su verdad, ¿no?, su historia, la historia de su país y de sus vivencias personales y de su familia. Me ha parecido increíble. Entonces nada, con esto acabo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme por comentarios cosas que yo siempre intento contestar. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle like, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.